Bueno, nosotros vamos a tratar, en lo que se pueda, tratar de no involucrarnos en ninguna corriente política. O sea, se entiende que cuando hablamos de corriente política estamos hablando de kirchnerismo, peronismo, peronistas, peronistas provinciales, corrientes internas, esa lucha que hay entre nuestras facciones. Eso lo vamos a obviar en lo posible porque nosotros lo que estamos tratando es de ocuparnos de cosas más importantes. La lucha política, si bien es cierto, es respetable, porque de esa lucha dependerá quién nos gobierne, no significa para el contexto de lo que es el propósito nuestro marcar un precedente diferente, o sea, buscar una alternativa distinta para tratar de, no vamos a decir de resolver, sino de encontrar otros caminos que no han sido transitados. Y entonces, si nos metemos en un sector político, es un tema menor en relación a lo que se promueve. O sea, ahora ya prácticamente está establecido un eje que empieza en Washington, continúa en Washington con el que esté de presidente en Estados Unidos. Ahora es Biden, de los demócratas. López Obrador en México y posteriormente quien continúe, que sea de su misma línea. Lula en Brasil y en incertidumbre de Argentina en Buenos Aires. ¿Quién va a ser el otro, el final del eje? Porque entendemos de que nosotros, si coqueteamos con las fuerzas de Oriente, o sea, las fuerzas de Asia, los chinos, los rusos, en Europa, en fin, vamos a seguir en conflictos permanentes. Posiblemente resolvamos por un lado algunas cosas, pero estamos atados a una deuda externa que no tiene bajo ningún punto de vista alternativa de salir de ella, bajo ningún concepto filosófico, doctrinario y mucho menos económico. Cuando uno trata de averiguar o investigar o preguntarle a los que saben, que nos hablen a calzón quitado del problema de las deudas que tiene el país, no hay posibilidad de que por lo menos en 200 años se resuelva. Mucho menos si se sigue haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace prácticamente 50 años. O sea, o sea, nos podrán argumentar, decir, para entretenernos, para desviarnos la atención, para sacarse la presión de que lo van a resolver, de que están tratando de luchar, pero no. Entonces, nosotros tenemos que ir a una nueva visión de la política. El problema no se va a resolver nunca, como está todo planteado ahora. Entonces, ¿cuál es la alternativa que pudiéramos utilizar? Doctrinaria, filosófica, comunismo, socialismo, capitalismo, derecha, izquierda. Nosotros, si se decidiera por esa vía, los pueblos, la mayoría de todas las poblaciones del continente no tienen injerencia para ingresar en eso y ser un peso de equilibrio en ningún lado. Los pueblos no cuentan, son condicionados o dirigidos por un grupo pequeño de dirigentes. Como dije antes, económicamente, ¿qué podemos proponer al Poder Financiero Mundial que nos libere? Decimos que lo pagamos. Sería suicida eso. Porque la deuda está atada a contratos internacionales con tribunales internacionales, sería un desastre y de imposible realizar. Entonces el único camino que queda es el político, pero no el político interno. O sea, no es que si nosotros resolvemos el problema interno en el país, en la Argentina gana el peronismo, gana la extrema derecha o ganan, en fin, lo que fuere. Eso nos asegure o por lo menos nos oriente o nos envíe un mensaje tranquilizador. Eso no se resuelve. Aunque se llegase a resolver el problema interno, las deudas y los compromisos que tiene el país
superiores a sus ingresos, siempre van a establecer un desequilibrio, y la demanda de la población que cada vez aumenta sus necesidades, y cada vez la marginación va siendo mayor y cada vez hay más gente marginada, no hay fuentes de trabajo, no se ha podido crear fuentes de trabajo, en fin, o sea, socialmente no tiene solución tampoco. Entonces, la única solución que queda es a nivel continental. Vuelvo a repetir por si mucha gente de los nuestros que saben muchísimo en política no tiene salida, no tiene una salida distinta a la que vamos, porque si solucionamos, ya dije, lo interno, pues el país de enfrente o sea, todos los países con los cuales comerciamos están atados por convenios y no podemos salir. Entonces, la idea del nivel del continentalismo era prácticamente imposible, sobre todo porque nosotros podíamos estar de acuerdo en el sur del continente, y estuvimos de acuerdo. No se olviden que la UNASUR, primero el Mercosur y después la UNASUR, fue una avanzada sobre el continentalismo sin hablar de continentalismo. Porque nosotros empezábamos, era Sudamérica, por eso es UNASUR, o sea, ni siquiera entraba el Caribe con nosotros, mucho menos Centroamérica. Y ya ven lo que pasó, implosionó todo eso, quedó en nada. Entonces hoy se presenta una nueva oportunidad distinta, no es ni siquiera parecida, pero dadas las situaciones mundiales de problemas de guerras, de pandemias, problemas económicos, problemas, en fin, de la gran inflación que se ha establecido casi en todo el mundo, el fracaso económico, en fin, en grandes problemas, pues nosotros no tenemos posibilidades de ingresar en ese mundo. Nos queda el continentalismo, que venimos bregando hace mucho tiempo. Las posibilidades del continentalismo están muy próximas ahora, muy posible. Como dije antes, olvidémonos de la parte de la política interna de nuestros países, porque si nos metemos todos juntos, no vamos a poder clarificar ningún destino, ningún proyecto, ninguna opción, ninguna idea. Entonces el continentalismo está ahí latente. O sea, ya tenemos lo más importante. Tenemos en México un hombre que está teniendo éxito políticamente hablando y está manejando todos los hilos del poder, social, cultural, político y económico, con mucha solvencia. Tienen, por supuesto, como todos los países, tenemos problemas aparentemente infranqueables, pero este hombre está logrando una gran tarea, López Obrador. Ahora va a asumir Lula en Brasil. Brasil es una potencia social, económica, industrial y comercial. Están los BRIC, o sea, está en el convenio con Asia y demás, que o sea, son grandes mercados que no son mercados destinados a los Estados Unidos. Y estaríamos hablando de Argentina, que sería la llave para cerrar ese eje que pudiera comenzar en Washington. Están dadas las condiciones. O sea, habrá que ajustar, habrá que negociar, habrá que proponer, habrá que sentarse en mesas. En fin, esta es una tarea, no es fácil. México está, la conciencia ya en el gobierno de México, de que la unidad latinoamericana tiene que ser factible. Y México ya lo está haciendo con Centroamérica, o sea, está avanzando mucho, creando fuentes de trabajo, en fin, entrando en la realidad, desplazando a la extrema derecha, que lo único que quería era la revolución para que el narcotráfico y la corrupción fueran intocables. Y entonces México ya en ese aspecto está direccionado al continentalismo. O sea, hay grandes posibilidades de que con México, sobre todo porque mantiene un gran diálogo, un gran aproximamiento con Estados Unidos, que es el que en última instancia va a decidir si le interesa y le conviene. Entonces, Brasil, Lula va a entrar ahora y no sabe lo que se va a encontrar, pero Lula no va a querer salir
de Latinoamérica. O sea, se va a unir seguramente a México y seguramente a Argentina, y ahí está Petro en Colombia, y está el hombre de Perú, que anda ahí tambaleando, pues se siguen entendiendo, y está en Chile Boric, o sea que es una corriente que tiene afinidades. Y Argentina sería la llave. O sea, la Argentina pudiera ser el gran instrumento, la gran llave, la gran posibilidad de consolidar esa línea, ese eje continental. Washington, México, Brasilia, Buenos Aires. Hasta ahora son ilusiones, esperanzas frustradas, o sea, son lamentaciones nuestras, o sea, estamos tirando las ideas recién, todavía no hay conciencia, nadie habla de esto, excepto solamente López Obrador en México. Lula seguramente va a estar en esta línea porque Lula siempre estuvo en esta línea nacional y popular. Entonces, la pregunta sería, ¿quién es en Argentina la persona que nos puede representar con solvencia, con capacidades, con pueblo? O sea, no es porque un señor que se vista de traje viene y ya está. Pueblo que lo acompañe, o sea, que tenga el poder de la convicción y además el poder real. Y la única persona que nos queda a nosotros no es Macri, ni es ninguno de los otros que andan ofreciéndose por la trastienda. Es Cristina. Pero Cristina está envuelta ahora ya en la lucha interna, en la política. Posiblemente ella tenga pendiente o tal vez esperanzada o planificado su proceder para llegar a la tercera presidencia. Y ya estaba dando muestras. Nosotros no queremos meternos en eso, porque sería restarle vigor a la idea continental. Y claro, esa idea continental es una utopía, o sea, hay que salir del lodo que estamos, hay que salir de la grieta, hay que salir del desencuentro, hay que salir de los abultados compromisos de la deuda, que no hay dinero que alcance para pagar los intereses, que se sigue negociando y renegociando las deudas y que se han aumentado los intereses a límites desproporcionales que no auguran, en fin, es un desastre. Entonces, la única renovación que nos cabría, o la única posibilidad que pudiera ser considerada como una alternativa para buscar una vía de solución, es un acuerdo continental. Están muy divididas las aguas, están muy divididos los intereses, porque el poder corporativo es superior al poder, digo en las potencias hegemónicas, el poder corporativo es superior al poder político. O sea, lo que una decisión política de Estados Unidos no puede perjudicar a su poder corporativo, y el poder corporativo depende del poder financiero, que es global, y el poder financiero no va a correr riesgos si no le conviene. En fin, hay una cantidad de cosas que no son fáciles de consensuar y que converjan para lograr un acuerdo general sobre todos los aspectos. Pero tenemos que empezar a trabajar en eso. O sea, yo hablaba hace un tiempo, venía hablando de dolarizar la economía argentina, porque la economía argentina está en realidad dolarizada, pero no se puede dolarizar, por lo menos como están ahora dadas las cosas. O sea, no va a ser gratis la dolarización, y quién sabe si hay condiciones políticas e ideológicas acordes que ahora aceptarían una dolarización. Sí, de hecho está dolarizado el país, pero nadie lo quiere aceptar. O sea, todos
los comentarios que hemos hecho acá de dolarizar la economía argentina, pues nadie ha manifestado acuerdo, porque se considera enajenado, a pesar de que estamos enajenados, entregar el país, a pesar de que estamos entregados, todo lo que realmente mueve nuestras economías son capitales o empresas que no son empresas nacionales, son empresas internacionales. Entonces es muy difícil todo el acuerdo. Entonces conversar sobre estas cosas será lo que tengamos que nosotros empezar a pensar y empezar a hacer. Y que el poder político argentino, en este caso el poder político que ahora va a ingresar de pleno a la campaña política y no van a querer perder tiempo con esto. Ya la hemos visto a Cristina, por ejemplo, hace 2 o 3 días que habló y la vimos preocupada por las paritarias de los empleados, de los trabajadores. O sea, ella no está preocupada por un problema político para resolverlo, ella está preocupada para que la demanda tan de emergencia que tiene la población debido al caos que se ha producido, sea por lo menos si no resuelta, o sea, tratar de enfrentarlo. Ayer o anteayer escuché a Máximo Kirchner en una arenga en Mar del Plata, y está o sea, no hay ninguna novedad, son gente que está hablando del pasado. Y lo mismo Cristina, cuando habla de política habla del pasado, de que que cuando nosotros gobernamos tuvimos una situación económica bien, que tenía el acceso a la gente al bienestar, en fin, y es cierto. Pero ahora no podemos estar viviendo del recuerdo, no podemos estar viviendo del recuerdo exitoso, temporal, que fue del gobierno de Néstor Kirchner y los 2 gobiernos de ella. O sea, eso no nos abre ninguna puerta. Si lo observamos, estamos detenidos en la misma noria y dando vueltas con 10 o 15 años atrás. No estamos 10 o 15 años adelante del tema. Y lo mismo lo escuché al hijo, a Máximo Kirchner, hablando del gobierno anterior, del fracaso, en fin, de todas las falencias que todo el mundo las sabe. No es que está hablando de un tema que es desconocido para nadie. Todo lo que habló Cristina y todo lo que habló Máximo Kirchner, pues lo tiene incorporado la gente. Y la gente lo que necesita es otra cosa. La gente necesita que se le hable de otras posibilidades que puedan realmente ser tentadoras. Y lo más importante es que la gente se pueda plegar. No que la gente esté esperando que esos providenciales le resuelvan los problemas que tiene, que son desde todo punto de vista. Entonces, nosotros creemos que hay una concepción errónea de la política de este tiempo, que es entretenerse con lo que pasó, con lo que se hizo bien, con lo que se hizo regular, con lo que, en fin, con el gobierno que vino posteriormente, que fue Macri, que fueron unos delincuentes, o sea, que hicieron un desastre económico, todo el mundo lo sabe, y nos vamos a quedar discutiendo lo que pasó hace 5, 10 o 15 años atrás, o 4 o 3, y vamos a estar hablando de los mismos personajes y de la misma situación, y no estamos proponiendo nada distinto. ¿Qué hace la gente que está marginada viviendo en una choza, o que no tiene trabajo, o que no le alcanza a llegar a fin de mes, o que tiene que salir del departamento que tiene porque no lo puede pagar y que no sabe, va a ir a vivir a la calle, con sus colchones tirados en las veredas como vemos en millares en todo el país? Entonces, esa es una realidad que no tiene desperdicio para una lectura. Y lo que se habla, los políticos que tienen posibilidades, por ejemplo, de gobernar la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante de Argentina y más rica, y de volver al gobierno nacional en el caso de que Cristina sea, o que designe a alguien, a lo mejor designa a otra persona, tenga la posibilidad de solucionar los problemas que hay. Entonces todas esas cosas son las que debiésemos ocupar nosotros. Con esa metodología
o con esa ideología, o con ese pensamiento, o con ese proyecto. Además, no hay ninguna propuesta concreta de un proyecto realizado, estudiado. O sea, los equipos que suponemos debe tener el gobierno, pues deberían estar ocupados en planificar acorde con la realidad que ellos conocen y que mucha gente de nosotros no conocemos, la realidad económica, qué es lo que pueden hacer o dónde pudieran encontrar financiamiento para generar fuentes de trabajo y crear riqueza y poder exportar o poder mantener por lo menos el producto o el costo del producto de la alimentación, que no esté en manos de una piratería que no se sabe mañana qué precio va a haber en las góndolas de los mercados. Entonces todo eso el gobierno no está ocupado, no está planificando nada, no hay un solo proyecto que diga, nosotros vamos a entrar al gobierno y esto, vamos a hacer esto, nada. Están hablando de Macri, están hablando de los ladrones, están hablando de los jueces, de los fiscales, no están hablando de cómo va a ser, porque yo, por ejemplo, si viviera en Argentina y escucho eso, le pregunto públicamente a Cristina, ¿y cómo me van a resolver el problema que no tengo trabajo, o que no tengo vivienda, o que no tengo servicio de salud? En fin, la gente tiene una cantidad de demandas. ¿Y qué hago? O sea, yo tengo ganas de trabajar, mis hijos tienen, tengo la familia, el pueblo, la provincia mía, ¿en qué hace? ¿Qué fabricamos? ¿Qué cultivamos? ¿Qué producimos? ¿A quién le vendemos? ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos la posibilidad de nosotros salir al mundo a ofrecer mercancía? ¿Tenemos nosotros precios? ¿Tenemos nosotros un sistema de comercio exterior en la mano del gobierno? ¿Podemos producir alimentos nosotros por nuestra cuenta? El gobierno puede salir a enfrentar a las corporaciones internacionales bajando, quebrando los precios que ellos imponen todos los días desde lugares de especial posición de poltronas que manejan el destino de 50 millones de habitantes. No tenemos nada. Y la propuesta política, no hay una propuesta, no, o sea, no hay una propuesta política. Cristina no tiene una propuesta política. Sí, habla de lo que pasó, pero que ahora, ¿cómo me incorpora al 40 y tanto por 50% de gente que está en la pobreza? Y hay 15 millones de desocupados en Argentina, como mínimo, o tal vez más. ¿En qué trabajan? ¿Cómo se van a asegurar el futuro? No hay proyecto. Entonces, esa gente está en eso, por eso nosotros no podemos ingresar al campo político y decir lo que tienen que hacer. Les podemos señalar lo que vemos, pero a ver qué hacen. Pero eso aún llegando al gobierno Cristina llegando al gobierno, no va a resolver nada. No va a poder crear fuentes de trabajo, porque no tiene manera de financiarlo. ¿Y fue trabajo que van a producir? ¿Para qué? No se sabe. O sea, tendrá, no sé. Es todo un misterio que rodea los proyectos de ellos políticamente. ¿No? Por eso entonces ahora decimos, bueno, muy bien, suponiendo que ellos políticamente ganen la próxima elección, que según dicen los entendidos, no los interesados, sino los entendidos, que el gobierno va a perder la elección. Y no porque sean los otros mejores y propongan nada, porque los otros están igual, no proponen nada. O sea, no hay ninguna alternativa válida que la gente diga, ah, no, pero, por ejemplo, habla Milei, habla Macri, habla la Bullrich, habla un montón de gente, hablan de llegar al gobierno. Pero nadie habla de qué es lo que van a hacer y cómo van a resolver el problema social. Entonces, todo eso nos indica de que va a ser, gane quien gane, va a seguir siendo lo mismo. O sea, aunque haya muy buena voluntad y que haya referencia de que en el pasado se manejaron las cosas bien, pero no hay, o sea, poder financiero. Entonces, por otro lado está lo que estábamos hablando al principio, una posibilidad distinta, una mecánica distinta. Todos los países en el continente tienen deudas externas superiores a su poder, a su capacidad de pago, todos, sin excepción. Eso
tiene que haber una propuesta en conjunto para ser elaborada y que permite un respiro para salir de ese estancamiento. El poder financiero no le interesa que le paguen las deudas. Su negocio es que le deban y que ellos tengan que prestar para pagar los intereses. O sea, cada vez el capital de ellos se va aumentando, así que a ellos no les interesa que nadie vaya a tener un éxito suficientemente potente para que le paguen la deuda. Yo bajo ningún punto de vista les interesa que les paguen las deudas. Pero sería una alternativa diferente, porque si se hace una asociación continental, o sea, si se llega con el continentalismo y hay un movimiento de producción y consumo, son 1.600, 1.700 millones de habitantes de todo el continente, de Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, pues es un mercado de privilegio. Y quien les dice que nosotros entremos en un boomerang de abundancia, porque va a haber una cantidad de problemas resueltos con impuestos, aduanas, transporte, en fin, una cantidad de cosas, producción, tecnología, materia prima, minería, comunicaciones. Nosotros tenemos todo en la mano para hacer grandes diferencias. Y no puede ser que seamos nosotros lo único que tengamos esa idea y los demás no lo vean. O que seamos extemporales y que digan, no, eso ya está superado. ¿Cuál es la otra? Yo preguntaría. Entonces yo quería hacer este video hoy. Tengo ganas ya de ir dejando de hacer videos. Les confieso de verdad, estoy un poco cansado porque no tengo estímulo. O sea, hay un grupo de gente maravillosa a los cuales le agradezco individualmente a cada uno, pero he perdido la fuerza, he perdido el entusiasmo. O sea, me siento como que soy un tonto que está ahí tratando de llamar la atención en una esquina parado con un bombo. Y es muy posible que si no cambian las cosas, las perspectivas, yo deje de hacer videos. Porque no es que me sienta vencido ni nada, sino creo que es inútil. Es inútil porque uno habla y habla y explica y explica y habla y explica. Es como oír llover. Y para mi edad es mucho el sacrificio que yo hago, de verdad, es mucho el sacrificio y no vale la pena, no merece, porque si yo tuviera algún pretexto o un propósito, decir, bueno, no, pero yo estoy luchando porque estoy sembrando para que... Pero yo no tengo ninguna aliciente, solamente el aliciente de que lo que modestamente salga de nuestro espacio pudiera ser útil, pero da la impresión de que no llama la atención. Entonces también esa es otra cosa que me está golpeando la puerta. Y 92 años que voy a cumplir dentro de un mes. Entonces, todo eso, como decía Perón, los años pesan y el corazón se intimida. En fin, hace 2 días que no hago video, porque hice videos, pero creí que no era necesario ponerlos, porque me ocupaba de cosas que no tienen sentido. O sea, ahora hay que tirar ideas para ver si se puede enderezar la marcha, se puede direccionar la nave hacia un destino más certero. Y yo creo que la única alternativa que hay es buscar la forma de ir al continentalismo, porque sería un error asociarse con China. Sería un error, sí, sería a lo mejor muy bueno económicamente, temporalmente, pero los problemas que puede tener después si los chinos ingresan de la mano nuestra al continente, ahí tienen un ejemplo de Ucrania. O sea, no vale la pena convertirse en Ucrania para un riesgo de tamaña magnitud, viviendo tan en paz. Entonces, el continentalismo con un eje Washington, México, Brasilia, Buenos Aires, sería por lo menos algo nuevo. ¿Y quién les dice que a lo mejor por ahí está el camino? Quería yo comentar de estas cosas, en mi desgano, en mi tristeza. Y decirte mañana a lo mejor nos vemos. Te mando un gran saludo, un gran abrazo.